Rodríguez para la columna de cada semana. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Acá con ganas un poquito de profundizar, estuvimos hablando entre ayer y hoy de este desalojo en Villa Mascardi y todo lo que esto implica, ¿no? Cuando uno habla de este tema, estamos ahí poniendo en discusión el reclamo de las comunidades indígenas en nuestro país y en este caso la respuesta del Estado, particularmente ahí en la zona del sur de nuestro país. ¿Cómo estás mirando vos? Mira, Alicia, yo creo que la perspectiva de derechos humanos siempre pone en primer lugar en cuestión qué es lo que hace el Estado, ¿no? Y en este caso tenemos que reconocer que el Estado argentino es un Estado que se conforma después del proceso independentista y sobre todo después de las guerras civiles, y que a lo largo de 70 años de guerras civiles en diferentes etapas emerge como ganadora lo que se conforma como una oligarquía argentina basada en los intereses de la oligarquía terrateniente de la Pampa Húmeda, en coalición con los comerciantes agroexportadores del puerto de Buenos Aires, y que en ese sentido hay ganadores y hay perdedores. Y que ese es un Estado que emerge también como un Estado colonial, más allá de que justamente el proceso de independencia viene a terminar, a cerrar lo que nosotros conocemos como el periodo colonial. Ese Estado se conforma también como un Estado colonial, neocolonial. Y ese colonialismo es sobre los pueblos originarios que quedaban de alguna manera sin haber sido conquistados. Y se incorporan mediante la guerra, más que nada, y mediante otras formas de ocupación del territorio, al dominio del Estado argentino, no solamente los territorios de esos pueblos, sino también esos cuerpos, como digamos de alguna manera, esa fuerza de trabajo. Y que esa contradicción y ese resultado del Estado argentino no lo revirtió nunca. O sea, no podemos decir que eso es algo que pasó en el siglo XIX y después cambió. El Estado al fin del siglo XIX se conforma como un Estado liberal o oligárquico, en el que inclusive ni siquiera había derecho a voto universal masculino, sino que para votar tenías que ser propietario. O sea, claramente es el proyecto político de una oligarquía triunfante, que es racista, que es explotadora, que es vendepatria, que es profundamente despreciativa con la población local, no solamente con los pueblos originarios, también con la población criolla. Esa definición que dio Capusotto hace unos pocos años, cuando el PRO perdió las elecciones nacionales, las elecciones presidenciales, que él los definió como un sector que se cree dueño de un país al que aborrecen. Y eso es cabalmente así, y hoy lo vemos otra vez en estas políticas represivas, en esta orden de desalojo, en esta soberbia que les impide visibilizar a la búsqueda de derechos nada más que como un ataque, ¿no? Incluso rotular esa búsqueda de derechos como terrorismo, ¿no? Y creo que más allá de que desde el siglo XIX hasta ahora es un Estado en el cual se han ampliado derechos mediante lucha, esos derechos fueron, esas luchas por derechos fueron reprimidas, y ese odio de esa oligarquía sigue estando ahí y se va expresando de diferentes maneras, ¿no? Y con los pueblos originarios de manera especial, porque han sido los avasallados en ese momento, han sido los despojados de su territorio, y sobre todo en las zonas de la Patagonia y de lo que ellos en ese tiempo llamaban el desierto verde, que es el Gran Chaco americano. Ese despojo es como si, podríamos decir, reciente, tiene 140, 150 años, y es lo que las comunidades mapuche están poniendo en discusión, ¿no? El carácter represor, racista y colonial del Estado argentino. Entonces, cuando nosotros vemos estos casos, tenemos que revisar esos conceptos primero. Cecilia, y si uno mira, ¿qué bienes y qué recursos están en disputa ahí, en esos territorios? Ahí hay varias cosas. Primero, la explotación petrolera no convencional, como le dicen, que es el fracking, es una de las cuestiones. Y después, los grandes proyectos mineros, pero además también el territorio para turismo, porque en esa zona de Mascardi, de Bariloche, esos intereses también están coligados, digamos, ¿no? No se puede pensar en una sola cosa, en un solo tipo de actividad económica, sino que es una matriz,
También están de alguna manera los intereses forestales, los intereses inmobiliarios, hay muchas cosas. Eso también va a depender de la zona. Si nosotros hablamos de la zona que correspondía a los pueblos originarios mapuche, vamos a encontrar que hay pueblos mapuche y mapuche tehuelche tanto en Chubut, en Río Negro, en Neuquén y inclusive en el sur de La Pampa, si se considera a los ranqueles como parte del pueblo mapuche, que por su idioma y por su origen étnico lo son, digamos. Entonces ahí hay, si se quiere, varios intereses en conflicto, pero más que nada la megaminería y la extracción de petróleo mediante las técnicas de fracking, que es terriblemente devastadora para la naturaleza, me parece que tienen que aparecer ahí en primer lugar. No es por ahí el caso de Villa Mascardi, que es una zona más bien ligada a los intereses del turismo y que una parte de este territorio que está en conflicto tiene como titular a la Administración Nacional de Parques Nacionales, ¿no? Todo un capítulo para mirar también ahí, ¿no? ¿Qué rol juegan en este caso este tipo de parques y demás? Cecilia, y pensaba un poco, hablabas del gobierno de Mauricio Macri, pero la actuación de este comando unificado lo firmó Aníbal Fernández, digamos, ¿no? O sea que ahí las continuidades de este Estado neocolonial, como decís, está bien claro. Mira, Alicia, yo creo que si algo muy significativo en el discurso de los presidentes de diferentes sectores políticos es esta cuestión de que los argentinos bajamos de los barcos. Eso lo dijo a su manera Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Aníbal Fernández. Eso que podría verse como, bueno, por ahí no lo saben, por ahí no revisaron bien la versión de la historia que tienen, de parte del primer mandatario, la primera mandataria del país, no cabe, ¿no? O sea, no conocer el origen étnico de la mayoría de la población argentina. En Argentina el 60% de la población por lo menos se calcula que tenemos a los pueblos originarios dentro de nuestro árbol genealógico, entonces no saberlo no es una cuestión menor, porque si tienen un abuelo italiano o un bisabuelo italiano o un tatarabuelo alemán por ahí siempre lo saben, ¿no? Entonces también hasta en eso se expresa el racismo institucional del Estado argentino, no de tener una memoria tan selectiva de cuáles son nuestros orígenes. Y después yo creo que con respecto a este comando unificado, primero creo que hay que decir que cuando Aníbal Fernández pasó a ocupar el área de seguridad que antes ocupaba Sabrina Frederick, es porque había habido un cambio de dirección en el gobierno, en este gobierno nacional, que de entrada fue como si lo que podríamos decir una bolsa de gato, con un proyecto que cada vez más fue descantando por derecha y cada vez más se fue arrodillando a los intereses de los grandes grupos empresarios y también de las grandes directrices internacionales, ¿no? Y en eso podemos verlo claramente con la aceptación y el pago de la monumental estafa que fue la última deuda adquirida por el gobierno de Mauricio Macri, lo que es una estafa a todas luces que se cometió delante de nuestra cara, que no pueden justificar por qué pidieron ese préstamo, por qué el FMI le dio el préstamo en términos imposibles para la Argentina y por qué además este Estado, este gobierno actual, que además cuyos integrantes ganaron las elecciones diciendo que rechazaban ese préstamo. Sin embargo, ahí estamos pagándolo, una deuda que vamos a pagar durante 100 años. Y además, esa deuda también se va a pagar sacrificando estos territorios sobre los cuales hay disputa. Justamente eso iba como a marcar, porque los gobernadores, el ministro Massa, el propio presidente estaban viajando a los Estados Unidos para ofrecer nuestros territorios, digamos, ¿no? Con esto de que había que traer inversiones o inversores para desarrollar, no sé, energía o para desarrollar los proyectos de megaminería, de extracción y de aprovechamiento del litio y demás. Claro, además fíjate, Alicia, que poca imaginación que tienen, que siguen repitiendo el guión colonial de hace 500 años, por el cual entregar nuestros territorios y nuestros cuerpos, nuestra fuerza de trabajo al saqueo es lo que nos va a salvar. Nada nuevo, ¿no? Me parece que lo más indignante es que lo haga un gobierno que llegó planteándose como el salvador ante la angustiosa situación en la que había dejado el gobierno de Macri a la mayoría de la población, ¿no? Entonces también hasta ahí ver hasta dónde son lo mismo o no son lo mismo, ¿no? Y con respecto creo que a esta cuestión del conflicto
lo que se le llama el conflicto mapuche, que yo creo que los que le dicen así parten hasta de la mala intención, te diría. Son pueblos que luchan por derechos, que luchan por reconocimiento de derechos. Creo que nadie ha podido mostrar que sean un peligro para el resto de la población. En cambio, sí creo que quienes gobiernan y ciertos grupos empresarios y financieros sí han demostrado hacerlo. Y me parece también al respecto que Aníbal Fernández tiene su propio historial en cuestiones represivas que no se puede ignorar, ¿no? Él fue ministro de Trabajo del gobierno de Duhalde, era gente del riñón del dualdismo, además de denuncias penales contra él de los años 80 por las cuales estuvo prófugo, ¿no? Él como ministro de Trabajo fue responsable de las primeras grandes represiones contra el movimiento piquetero en la provincia de Buenos Aires. Después es uno de los responsables de la masacre del Puente Pueyrredón, que jamás tuvo que rendir cuentas ante la justicia porque no se llegó, digamos, a enjuiciar esas responsabilidades políticas. Es, por ejemplo, uno de los que dijo que Julio López estaría tomando el té en la casa de su tía, ¿no? O sea, si le buscamos en los antecedentes, es uno de los grandes aliados y uno de los responsables de que el ingeniero Bloomberg tenga tanto predicamento en la sociedad, que le abrió camino a muchísimas instancias internacionales, a Bloomberg. Es una persona que siempre estuvo vinculado, digamos, a lo que nosotros entendemos que son esos programas represivos de la derecha, entre comillas. Lo digo entre comillas porque a esta altura entre el progresismo y la derecha no está tan claro cuáles son. La diferencia no va a aplicar política real, más allá del discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, Patricia Bullrich Valla se junta con esta gente de lo que se llama consenso Bariloche, lo cual me parece una burla, porque si hay algo que no tiene nada que ver con el consenso es eso multisectorial, que son justamente los sectores empresariales más concentrados y también más racistas, más agresivos. Son como los sectores de ocupación ahí, ¿no? Son como los sectores de ocupación. Claro, es cabalmente. Vos fíjate que en estos días en la marcha, en la que estuvo Patricia Bullrich, con Aldo Rico llevando la bandera argentina, uno de los autos tenía un cartelito que decía: Roca, volvé, no terminaste tu tarea, ¿no? O sea, el lenguaje colonial de estos sectores abiertos, ¿no? Y el racismo que expresan, sobre todo hacia el pueblo mapuche, que también hay que entender esto, ¿qué es el pueblo mapuche en esas sociedades patagónicas hoy? Son los trabajadores pobres, son los que habitan las villas, son los que habitan los altos de Bariloche, que es a donde viven los pobres, son la mano de obra barata en las estancias, ¿no? También han sido los soldados de Malvinas, o sea, son los peones hoy en día, porque esa opresión racial es una opresión de clase. Totalmente. Y en ese sentido no hay tanta grieta, no es tan clara esa diferencia. Sí creo que Sabrina Frederick intentó otra vía, justamente en relación a ese conflicto de Mascardi, porque además ahí se da un hecho excepcional para el pueblo mapuche de ambos lados de la cordillera, que es el resurgimiento de una machi en lo que ahora es el territorio argentino, que hacía muchos años que eso no ocurría, ¿no? Es considerado un hecho histórico y que les llama la atención, que también les da mucha esperanza al pueblo mapuche, porque ya Contanos no había eso, Ceci, ¿cómo es esto del resurgimiento de una machi? ¿Qué significa eso para el pueblo mapuche además? Esto que yo te voy a decir, digamos, es lo que a mí me han explicado algunas personas integrantes del pueblo mapuche, ¿no? Y ellos lo que dicen es que ciertos roles que van a tener dentro de sus comunidades les son como revelados de ciertas formas, ¿no? No es algo para lo que estudien, por ejemplo, sino que le va siendo revelado por ciertas circunstancias y hay diferentes como tareas o misiones de las personas que integran una comunidad. Hay personas que son mensajeros, que es lo que se llaman huerquen, hay personas que son luchadores o guerreros, ¿no? Que son los huichafe. Hay, por ejemplo, quienes van a ser lo que nosotros entendemos como caciques, aunque no es la palabra más adecuada, que son los loncos, que pueden ser hombres o mujeres. Y también está esta tarea, ¿no?, de cuidar la vida y que está asociada como un sentido de religiosidad y también de conocimiento de cuestiones que tienen que ver con la salud, que en eso nosotros lo pensamos como dos cosas distintas, pero para ellos es una sola cosa, ¿no? La espiritualidad y la salud corporal es lo mismo. Sería como un opulguá, digamos, ¿no? Claro, es algo así, es un opulguá para las comunidades guaraníes. Y eso es algo que se revela. Esta machi que surgió en esa zona de Mascardi estaba en el año 2017 como soldado voluntaria en el ejército argentino cuando ella entiende que se le revela esta situación y
ella vive pasa a ser parte de esa comunidad incipiente que se forma, reivindicando el derecho ancestral a estar en ese lugar, ¿no? Lo reconocen como parte de su territorio ancestral. Y estaban en esa situación cuando es la represión ordenada por Patricia Bullrich en esa zona, en ese mismo lugar, en el 2017, que es la represión en la que matan a Rafael Nahuel. Otra cosa que creo que es importante decir con el pueblo mapuche es que como es un pueblo, primero numeroso, es uno de los más numerosos de Argentina, pero también disperso. Hay mapuches que viven en sus comunidades, pero hay muchísimos mapuches viviendo en las ciudades y viviendo también en el campo fuera de comunidades. Entonces, en este último tiempo ha habido procesos como de intentos sobre todo de la gente más joven, de regresar a esas raíces. Muchos ni siquiera ya hablaban el idioma, prácticamente ya, al no ser parte de las comunidades, también habían perdido su conexión con sus formas de religiosidad, y lo que están intentando hacer es un regreso a esos orígenes. Ese es, por ejemplo, el caso de las comunidades de Esquel, de varias de las comunidades de Esquel, sobre todo de las que se enfrentaron así como más duramente con Benetton. Es el caso de los Cuyamen, son muchos jóvenes que por ahí ya nacieron en la ciudad dentro de familias mapuche emigradas y que entendieron que volver al campo era una manera de volver a esa identidad mapuche, ¿no? Y ahí también un poco el caso de Betiana Colbán, que es la que sería la machi, una persona muy joven, y ellas entienden que tienen ese proceso de revelación en ese territorio, al que reivindican como ancestral, porque ahí también hay unos entierros de mucha data, ¿no? Y ahí empieza el conflicto, que hay que decir que la primera denuncia penal la hace el obispado de San Isidro. Es uno de los propietarios, entre comillas, ahí. Son los propietarios, sí. Hay varios propietarios, pero justamente esta represión, como contaba el negro Suárez ayer, que es uno de los abogados que fueron interviniendo, dejaba supuestamente por fuera ese territorio exactamente, y alegaron que los mapuches, la comunidad mapuche, había ocupado terrenos lindantes, y con esa excusa fueron a hacer este operativo, en el cual terminaron entrando al territorio original que está en disputa, ¿no? Sobre el cual hay una causa penal, digamos, no deberían meterse ahí, porque eso tiene que ir a juicio y se tiene que determinar. Y bueno, para el pueblo mapuche también esta cuestión del resurgimiento de una machi de este lado de la cordillera tiene que ver con la reconstrucción de esos procesos de identidad, y también por qué no hay más machis. Por la manera en que fueron atacadas esas instituciones por el Estado argentino. Claro. Una cosa que a mí me contaba un integrante del pueblo mapuche es que, sobre todo durante la dictadura, muchas machis, hay machis, mujeres y machis varones, que fueron detenidos bajo la figura, por ejemplo, de ejercicio ilegal de la medicina. ¿No? Entonces, como que estaban haciendo algo que no les correspondía, y por esa persecución es como que la gente fue guardando esos saberes y escondiéndolos, y bueno, después ya no había machis. Entonces, cuando ellos querían recurrir a un machi, tenían que esperar que venga un machi del otro lado de la cordillera, y eso sucedía cada cierta cantidad de tiempo, todavía pasa, y entonces, claro, la gente esperaba, y claro, esa persona tenía que tener un montón de gente, claro, ¿no? Quedarse un tiempo de este lado de la cordillera, atender a todos sus pacientes, pero bueno, no tienen ahora la posibilidad de tener a alguien ahí a mano, ¿no? Es como un hecho de mucha importancia. Ceci, por último, y para liberarte también, ayer hablábamos también en esa charla con el negro Suárez, de este comando unificado y un poco la relación con la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay. Él creo que nos decía así, lo más parecido es la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay. Visto así, es realmente un dato para seguir mirando de cerca y para denunciar, digamos, ¿no? Pero no solo la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay, también porque acá se fueron llamadas las fuerzas conjuntas para la represión a la subversión, ¿no? O sea, lo que se hace es establecer un comando de varios orígenes institucionales, porque en este caso es de fuerzas federales, pero también se le da lugar a el gobierno de la provincia de Río Negro, ¿no? Con una que está encabezado por Alavera Carreras, que es una gobernadora deliberadamente racista, que obedece sin ningún disimulo a los grupos estos de consenso Bariloche, a los grupos empresarios, y que siempre ha tenido una política de la violencia, ¿no? De la cero diálogo. O sea, y yo creo que por más diferencias políticas que tengamos, sobre todo si alguien tiene
cargo como ser gobernador no puede ignorar cabalmente a una porción de la población y considerar que no tiene nada que decir y que no hay nada que hablar. Y en este caso, hablando de esa provincia de Río Negro, la población mapuche no es un dato menor. No, pero sin embargo está esta actitud. A ver, convengamos otra cosa, es una de las provincias que no aplicó y se negó a hacer los relevamientos de la ley 26160. O sea, creo que no hay ninguna comunidad relevada, ¿no? No se hizo directamente. O sea, el Parlamento mapuche de Tehuelche Río Negro puso a su disposición todas sus posibilidades, todos sus recursos para que eso se haga, y la provincia decidió no hacerlo. Así. ¿No? Así deliberadamente. Bueno, es una ley. Sí, totalmente. Cecilia, bueno, dejamos acá y volvemos a charlar la semana que viene. Seguramente de esto vamos a poder charlarlo también, encontrarnos en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que arranca el sábado, y ojalá podamos ahí encontrarnos con mujeres y diversidades de los pueblos originarios para también un poco entender y dimensionar lo que está pasando. Bien, Alicia, sí, ahí estaba viendo que las mujeres de allá están pidiéndole a las que vamos a ir al encuentro que exijamos la libertad de la Machi y de las otras mujeres que siguen detenidas. Así que bueno, me imagino que es un tema que va a estar candente en el encuentro. Y después charlamos cuando volvemos un poco en la columna de lo que nos dejó el encuentro y estos temas también. Cecilia, gracias. Muchas gracias, Alicia. Hasta pronto. Un abrazo. Cecilia Rodríguez en la columna de cada semana, hoy mirando un poco en contexto también